Bien, espero que el tiempo de alabanza y adoración haya sido significativo para ti. Desde aquí un cariño a nuestro querido hermano Daniel Correa, que nos ha acompañado el día de hoy. Quiero entrar de lleno al mensaje cuyo título es que la obediencia es mejor que muchos sacrificios. Y quiero comenzar leyéndote una historia, y digo bien, leyéndote una historia de Sandra Rábago. Así me aparece aquí. Dice así: sentado a la entrada del granero, desgranaba mazorcas un campesino. Hasta ahí llegó su hijo pequeño y preguntó: «Tata, ¿le ayudo?». Sin levantar la vista, el papá contestó con preguntas. ¿Ya hizo su tarea? Sí, tata. ¿Metió los chivos? Sí, tata. ¿Recogió los huevos? Sí, tata, 3 canastas. ¿Acarrió el agua? Sí, tata, llené 3 baldes. ¿Llevó la leña que corté para su mamá? Sí, tata, 2 viajes de burro. Está bueno. Ándele pues, desgrane. Sentado y en silencio, el niño comenzó a desgranar. Casi terminaban y el pequeño preguntó: «Tata, ¿me da permiso de hablar con usted?». «Claro, mijo, ¿pa' qué soy bueno?». El niño le dijo con tristeza: «Tata, es que mi amigo Remigio le regaló a su tata una camisa linda». ¿El que no ayuda en nada a sus tatas? Sí, tata, ese. ¿Y luego? Mi amigo Jacinto le dio a su tata un sombrero de piel negra muy bonito. ¿El que no lleva tareas? Sí, tata, ese. ¿Y luego? Toribio le regaló a su tata unos zapatos de piel. ¿El que lo agarraron robando huevos? Sí, tata, ese. Y así el niño le fue diciendo lo que sus amigos habían comprado a sus papás. Al final el papá preguntó: «¿Y cuál es su preocupación, mijo?». «Es que yo estuve juntando para darle un regalo a usted, pero al cruzar por el puente colgante se me cayó al río la bolsita con el dinero y pues no tengo nada para su regalo». «¿Y eso le preocupa, mijo?». «Sí, tata, porque hoy es el día del tata y yo quería darle a usted un regalo». Aquel hombre, de manos duras y piel tostada por el sol, se levantó el sombrero, rascándose un costado de la cabeza, y le dijo: «Despreocúpese, mijo. Los regalos no hablan, no obedecen, no ayudan. Se desgastan y se tiran. Yo no soy su tata porque usted me dé un regalo, no. Tata lo soy porque lo tengo a usted. ¿Para qué quiero regalos? Yo le aseguro que todos esos tatas quisieran tener un hijo así como usted, obediente, respetuoso, cariñoso, pero no lo tienen. Lo tengo yo y eso es mío. Y no lo tengo por un día, lo tengo por muchos años. ¿Para qué quiero regalo de un día si usted es mi mejor regalo?». Aquel niño, conmovido, se acercó y lo abrazó, empezó a llorar diciendo: «Tata, tata, gracias por ser mi tata». «No, mijito, gracias a usted por ser mi hijo», respondió. Cuando leía la historia, pensaba en cada uno de nosotros y lo mucho que somos parecidos no a este chico, sino a los otros, ¿no? A los otros hijos que con un regalo quieren tener comunión con un padre, aunque mucho tiempo, día a día, no lo tienen. Y no es que el regalo esté mal, para nada. Este padre de nuestra historia no dice que el regalo o la ausencia de regalo esté mal, sino que hay regalos mayores. Y en la lista de los regalos mayores, el primer regalo que encabeza la lista es la obediencia. Todo padre, y lo digo desde ese lado, todo padre siente gran bendición cuando sus hijos son obedientes. De la misma manera, Dios no nos tiene
para que nosotros le llenemos de regalos. Él no nos llamó, no nos salvó para tener muchos hijos que le dieran muchos regalos. Él nos salvó para que nosotros, amándole, pudiéramos vivir en obediencia. Vivir en obediencia. Decía yo que este mundo está viviendo entre la anarquía y la anomia. La anarquía es la negación, el no reconocimiento del gobierno. Eso es la anarquía. Los anarquistas dicen: no reconocemos el gobierno, no lo queremos reconocer, no hay gobierno para nosotros, el gobierno, el sistema de gobierno no existe. Anarquía. Pero hay otros que reconocen el gobierno, pero viven en la anomia. La anomia es vivir como si no hubiera leyes. Como si no hubiera leyes. Hay leyes, pero ellos no las reconocen. Reconocemos el gobierno, pero no reconocemos las leyes. Anárquicos y anómicos. Eso es lo que hoy está trayendo gran cantidad de estallidos sociales en todo el mundo. No solo en la Argentina, en todo el mundo. Gente que no reconoce los gobiernos o gente que no reconoce las leyes legítimamente aprobadas. Y obviamente también las que no son legítimamente aprobadas. Creo que ha habido momentos donde uno tiene que ser anarquista, pero son los menos. Y creo que hay momentos en que hay que ser gente que no reconoce las leyes, pero también son las menos. Pero si hay algo en lo que nunca podemos ser anárquicos y nunca podemos ser anti-ley, es en lo espiritual. Y he aquí el gran dilema que tenemos, porque muchos de los creyentes no son anárquicos a sus gobiernos, ni son gente sin ley de la ley de sus gobiernos, al menos no totalmente, pero sí lo son del reino de los cielos. Es decir, aunque reconocen gobiernos terrenales y leyes terrenales, muchas veces no reconocen el gobierno celestial de Dios ni las leyes de ese gobierno. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, Él dijo que nosotros debíamos orar diciendo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El reino de los cielos es el reino donde se obedece lo que el rey dice. No hay allí este estado de anomia. Los ángeles no están en anomia. Hubo una sola rebelión en la historia de todas las edades en el cielo. Y fue carísimo el saldo de eso. Condenación eterna. Y luego tortura eterna para Satanás y sus ángeles desobedientes. No hay tal cosa como la anarquía, ni como la anomia en el reino de los cielos. Se obedece lo que Dios dice. Y nosotros debiéramos vivir de la misma manera, porque tenemos un soberano, tenemos un rey que es nuestro Dios. Y nosotros nos estamos manejando en un reino al cual sí nos sometemos, pero no nos estamos sometiendo al reino de los cielos. Es más, no estamos pidiendo por ese reino. Va a haber prontamente un reinado justo sobre la tierra. Primero habrá uno injusto, en el periodo de la gran tribulación. Pero luego se establecerá la justicia perdurable de la que el Señor habló al profeta Daniel 700 años antes de que Cristo apareciera en la tierra. Justicia perdurable, justicia perpetua y eterna. Nunca más habrá injusticia en el mundo. Es muy buena noticia. Pero debiéramos nosotros estar orando y pidiendo para que ese reino se manifieste. Repito, es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Jesús dijo que cuando oráramos debíamos orar de esa manera: venga tu reino. Te pregunto, hermano, hermana querida, ¿cuántas veces tú oras diciéndole al Señor que venga tu reino? Que venga, Señor, tu gloriosa presencia y tu justicia se haga realidad sobre esta tierra. ¿Oramos de esa manera? Le pedimos
que venga su reino y que venga Él y reine y gobierne, se lo pedimos? Es importante que lo hagamos, porque esto es una manifestación de nuestra anomia. Jesús nos dijo que hiciéramos algo y no lo hacemos. A ver, no es otra cosa que esto, anomia. No obedecemos lo que se nos mandó. Jesús dijo, oren de esta manera. Pero nosotros oramos de muchas maneras que no incluyen las formas en las que Jesús nos dijo que debíamos orar. Y debiéramos orar. Creo que a veces esta idea anticatólica que tenemos nos ha hecho dejar el Padre Nuestro, si se puede llamar así esta oración, de lado, y debiéramos orar entendiendo los principios que se desprenden del Padre Nuestro, principios verdaderamente maravillosos para la salud de nuestra vida de oración. Que venga el reino del Señor es importante, pero también Jesús nos dijo que de nada servía decirle Señor, Señor, si no obedecíamos sus mandamientos. Porque el que le ama, obedece sus mandamientos. Con lo cual, estamos en una anarquía espiritual y en una anomia espiritual. Decimos que somos ciudadanos de un reino que no queremos, que no pedimos, que no clamamos porque venga. Y decimos que somos obedientes a leyes que no reconocemos. Literalmente, este libro ha sido muy maltratado por quienes dicen creer en él. No por los que no creen en él, porque los que no creen dicen yo no creo en esto y listo. Y eso no es totalmente malo, porque todos hemos estado en esa etapa, no creemos en esto y listo. Pero hoy tenemos a quienes dicen creer y tomar la Biblia como regla de vida, sin embargo la viven deshojando, dejando de lado versículos, principios, palabras que allí aparecen. Elegimos que sí y que no. Cometemos grandes errores en ese sentido. Y lo llevamos a todos los ámbitos de nuestra práctica cristiana. ¿O acaso no conocemos a personas que van tildando que sí y que no de la Biblia? ¿Verdad? El diezmo es del Antiguo Testamento, para otros no lo es. Y no lo es cierto. Que esto sí, que esto no, que esto sí, que esto no, que comer sí, que comer no, que vestir sí, que no vestir, que beber, que no beber, cómo comportarse, qué dones usar, qué dones no usar. Le hemos puesto límite a la Escritura. La Escritura es la Escritura. Y debiéramos obedecer la Escritura completamente. Bien interpretada, pero debiéramos obedecer la Escritura. Cuando allá por el año 1000, Samuel, en el 1063, Samuel le habla a Saúl de parte de Dios. Dios le ha dicho, ve y pelea contra Amalek y destruye a Amalek, porque se opusieron al pueblo cuando el pueblo caminaba por el desierto. Y si quieres oír de eso, te invito a que pases y revises luego los sermones que tenemos subidos en YouTube, porque ahí está el sermón que habla de Amalek. Pero para resumir la historia, Dios comisiona al rey Saúl a que vaya y pelee y destruya a Amalek. Y él va y empieza a matar lo despreciable de Amalek, pero decide quedarse con lo mejor del ganado y con el rey, cuando Dios le había dicho que destruya todo. No podía quedar nada de Amalek. Cuando el Señor envía al profeta Samuel, Saúl le dice, he obedecido a Dios, he obedecido en todo a Dios. Y Samuel le dice, me dices que has obedecido, pero yo escucho el sonido de las vacas y de los corderos. Vos viniste con un ejército, no viniste con vacas y corderos. ¿De dónde son los corderos que escucho, querido Saúl? Y Saúl dice, bueno, obedecí, pero el pueblo decidió que nos quedáramos con algo para ofrecer a Dios. ¿Para qué íbamos a matar los buenos corderos de Amalek y las buenas vacas de Amalek si se las podíamos dar a Dios? Y Samuel le dice, Dios no quiere sacrificios. No hay buen cordero ni buena vaca que Dios quiera si por eso desobedeces. Dios quiere la obediencia al 100%. La obediencia es mejor que los sacrificios. Y repito, la obediencia es mejor que los sacrificios, al igual que la obediencia del hijo de la historia del que hablábamos era mejor que los muchos regalos
que estos muchachitos le habían hecho a sus padres, aun cuando eran chicos desobedientes, que no hacían las tareas, que no ayudaban en los mandados o que eran unos ladrones. Hermanos, no nos engañemos. Dios no quiere regalos. A veces pareciera que lo único que creemos que nos toca hacer con Dios es cumplir alguna responsabilidad dentro de esta idea moderna de iglesia que tenemos, o de esta idea moderna de congregarnos y de ser creyentes. Y digo bien, idea moderna, porque si leyéramos con atención Hechos capítulo 2, capítulo 3 y viéramos lo que era la iglesia, nos encontraríamos que estamos lejos de la práctica de la iglesia. Hoy muchos centralizan la iglesia en el acto de congregar. Y congregar no es malo, pero pareciera que todo lo que hay que hacer para ser cristiano es congregar. Venir al templo, como mal dicen algunos, venir a la iglesia. Y eso no es todo, eso es una parte. Somos más tiempo creyentes fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Por eso es que cuando malentendemos estas cosas, luego nos cuesta todo, como nos está costando en esta pandemia. Porque no han entendido lo que había que hacer. Y como no pueden congregar, no congregan, y virtualmente, obviamente, les cuesta muchísimo. Dios quiere obediencia. Si nosotros viviéramos en obediencia, nadie diría, hoy no voy, hoy no congrego, porque la palabra de Dios dice que debemos congregar. De tal manera que a la pregunta, ¿por qué congregas? La respuesta es, porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. ¿Por qué nosotros debemos entender que esto es importante? ¿Y por qué puedo decir que hoy muchos no se están congregando? Porque congregarse es estar en comunión. Congregarse es estar en comunión. Cuando la reunión era presencial, física, la presencia era física y teníamos que reunirnos en el templo, había que estar en horario. Y recuerdo que para muchos el tema del horario era fundamental. Pero hoy no lo es. Porque no están en los cultos cuando los cultos empiezan y hasta que los cultos terminen. Lo escuchan cuando se les antoja. Y por más que hemos intentado movilizar, creo que todos los pastores, los cultos a los horarios que sean de mayor bendición, todavía hay creyentes que les cuesta. Simplemente porque no obedecen. Les basta con traer un regalo al Tata. Su regalo a veces es su diezmo, su ofrenda. Hay gente que está más preocupada por si ofrendó o diezmó que por vivir una vida completa de cristianismo. Y así como al Señor le molestaban muchísimo en una etapa los sacrificios, y el Señor dice, estos sus sacrificios no me agradan, no recibiré de ustedes ofrenda alguna, sus ofrendas me son molestas. Yo debería decir desde aquí, aunque luego el tesorero me cuelgue de algún lugar, ¿sí?, que no alcanza con dar dinero a la iglesia. Dios no quiere dinero. Repito y lo vuelvo a decir, Dios no necesita el dinero de los creyentes. Dios quiere el corazón de los creyentes. Si Dios tiene el dinero de los creyentes y no su corazón, Dios no puede hacer nada por ellos. Ahora, si Dios tiene el corazón del creyente, Dios podrá hacer todo por medio de ellos, incluso conseguir los recursos para el reino. Dios quiere nuestro corazón obediente, no los regalos, no los zapatos, la camisa, no la corbata. Dios quiere la obediencia. Los hijos que alegran al Padre son los hijos que obedecen, no los hijos que dan regalo una vez de tanto en tanto. Uno de los ejemplos más interesantes para mí de este concepto de obediencia lo vamos a hallar en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en el cual el apóstol Pablo les ha venido hablando de la humillación que hubo voluntariamente en Cristo por amor a nosotros. Luego Pablo continúa en el versículo 12 de Filipenses 2 diciendo lo siguiente: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Me encantan los filipenses. Gente dadivosa, gente que ha podido demostrar amor, que ha podido demostrar generosidad, pero sobre todo obediencia. Pablo puede decir, y les aseguro que Pablo no está mintiendo aquí, porque Pablo, cuando tenía que decir algo, lo decía. Y era duro, como lo fue con los corintios. A los corintios les dijo sus 4 cosas en la cara, o por carta cuando tuvo que hacerlo. Y ahora a los filipenses les dice, ustedes siempre han obedecido. Si Pablo hubiera encontrado desobediencia, se lo hubiera dicho. Pero la iglesia de Filipos era una iglesia que obedecía. Y noten lo que dice, habían obedecido siempre, no solamente en presencia de Pablo, sino también en su ausencia. Y aquí, creo yo, el máximo nivel de interiorización de la norma. Cuando podemos obedecer sin que esté allí el látigo del azote. Lo digo porque es importante, porque cuando éramos niños, y sé que habrá alguno que no era así, pero yo sí. Cuando éramos niños había cosas que las hacíamos bajo la mirada vigilante de papá y mamá. Y si no estaba papá y mamá vigilando, bueno, podíamos hacer lo contrario. Jamás nos hubiéramos atrevido a hacerlo delante de papá y mamá, lo haríamos a sus escondidas. Bueno, Pablo dice de los filipenses, ustedes no son así, ustedes han obedecido siempre. Estuviera yo o no estuviera, han obedecido siempre. De la misma manera nosotros debemos obedecer al Señor siempre. Hay algunos que son muy obedientes en el culto. Cuando pareciera que Dios está por ahí, pero tan pronto salen del culto, no hay obediencia. Tenemos ciertas prácticas, ciertas normas que parecieran solo para la iglesia. Y fuera de la iglesia salimos a una vida que no tiene nada que ver con obediencia al Señor. Debemos tener cuidado de esta ambivalencia, porque no hay creyente de templo, aunque algunos lo practican. Somos creyentes todo el tiempo, las 24 horas de nuestra vida, desde que el día inicia hasta que el día termina, somos creyentes todo el tiempo. Y debiéramos vivir en esa obediencia a Dios en todo momento. Repito, los regalos no hablan. Los regalos no hablan, no obedecen. Se deterioran y se tiran. Pero la obediencia de los hijos queda en la pupila de los padres y en el corazón de los padres. Al final de nuestra vida se nos va a juzgar por la obediencia, no por otra cosa. Por la obediencia, no por los sacrificios. No por los sacrificios, sino por la obediencia. Y la obediencia es un constante ejercitarnos hasta que de pronto el corazón se empieza a alinear con Dios y podemos obedecer de maneras cada vez más sencillas, más prácticas, más reales. Entonces, debemos entender que hay un proceso progresivo hacia el crecimiento en cuanto a la obediencia. Desobedecer es una manifestación de rebeldía. Rebeldía. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6 lo siguiente. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios. Obediencia. Dios da gracia y bendición a los que son obedientes. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es, y vivirás para amar a tu Dios. Obediencia. Obediencia. La obediencia es clave, es fundamental. No los sacrificios. Los sacrificios
sin obediencia. Dice literalmente Samuel que la desobediencia es obstinación, es soberbia, y es como tener ídolos y adorarlos. Eso es la desobediencia. No hay nada que sea más desagradable para Dios que los ídolos y que adoren esos ídolos. Y Samuel compara la idolatría y la adoración a los ídolos con la desobediencia. Porque son ambas cosas. Decir, no me interesa lo que tú dices, Dios, voy a hacerlo de mi manera. Y esto es lo que está pasando en estos días. Mucho creyente quiere vivir el cristianismo a su manera. Se inventan cristianismo. Se inventan formas de ser cristianos. Se inventan rutinas, horarios y formas que distan de la Escritura. Pero quiero decir dónde empieza el problema. Porque así como hay un orden, y voy a decirlo hasta que me apedreen, primero Dios, luego, ustedes lo saben, primero Dios, luego la familia, luego la iglesia, luego ubiquen todo lo demás. Dios, familia, iglesia, luego todo lo demás. Cuando nosotros cambiamos ese orden, las cosas se afectan. Cuando el trabajo es primero, aún por decir que le vamos a dar del trabajo a Dios y a nuestra familia, estamos equivocados. El trabajo no puede ser el Señor de nadie, aunque sé que lo es, pero no puede ser. Como la familia no puede estar antes que Dios. Dios no puede estar detrás de la iglesia no puede ser lo primero. Y no es lo mismo Dios que iglesia. Por eso digo, nos hemos equivocado en el cristianismo. Dios es primero. Y obedecer a Dios es fundamental. Ahora, cuando nosotros notamos el tema de la obediencia, les voy a decir por dónde empieza la obediencia. La obediencia inicia por obedecer lo que los hombres de Dios nos dicen. Y ya aquí es el momento donde algunos van a dejar su celular de lado. Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, 17 dice así: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Leeré nuevamente el versículo. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Debemos obedecer a nuestros pastores. Ellos, dice la Escritura, cuidan de nosotros, nos protegen, nos guían. Debemos obedecerlos y sujetarnos a ellos. Cuando un creyente saca esta parte de la ecuación, todo lo demás se empieza a desbaratar. Quiero ser claro, y no porque sea yo el pastor, porque todos los que están ahí no son mis ovejas seguramente. Pero cuando nosotros no obedecemos a los pastores que Dios nos ha dado, porque recuerden que así como el Espíritu Santo nos da dones, es Cristo mismo el que da ministros a la iglesia. Así que cada iglesia tiene el pastor que Dios ha querido que tenga, que Cristo ha querido que tengan, el pastor que necesitan o que se merecen para ese determinado momento. La Biblia nos dice que debemos obedecerles y sujetarnos a ellos. Obedecer es hacer caso a su voz. Y sujetarnos es ir con ellos en el mismo camino. Repito, obedecer es escuchar su voz y sujetarnos es ir con ellos en la misma dirección. ¿Estamos en esa dirección? Porque la obediencia al siervo de Dios, como en el caso de Moisés, es antes de la ley. Cuando el pueblo desobedeció a Moisés, seguidamente desobedeció a la ley. Desobedecieron a Moisés, desobedecieron a la ley. Como los creyentes que desobedecen a sus pastores, desobedecen la Escritura. Y a más nos alejamos de nuestros pastores, les puedo asegurar,
nos alejamos de la Escritura. Aquel que diga que está lejos de su pastor y está cerca de la Escritura, se engaña a sí mismo. Porque no hay tal cosa como autovelar por uno mismo. Dios ha puesto pastores para que nos guíen y nos sujetemos a ellos, porque Dios les va a tomar cuentas a ellos, a los pastores, a mí, por las ovejas que Él nos ha dado a cuidar, que son ovejas suyas, ovejas de Dios. Pero repito, así como el pueblo desobedeció a Moisés antes de que hubiera una ley, luego pudieron desobedecer las leyes, porque ya habían desobedecido al hombre de Dios. Así como Saúl desobedeció la voz de Samuel, desobedeció el mandato de Dios, porque Dios hablaba por medio de Samuel. Así como los creyentes desobedecen a los pastores que les hablan en nombre de Dios, desobedecen a Dios, porque la imagen más visible que tendrán de Dios guiándoles serán sus pastores. Por eso, repito, Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere regalos, Dios quiere obediencia. Sometámonos a su palabra. Someternos a su palabra hará que nos sometamos a los demás. Prueben el sentido inverso si quieren. No obedezcan al pastor porque el pastor dice deben obedecerme. Obedezcan al pastor porque la Biblia dice que deben obedecerlo. Así como los pastores hacen lo que hacen porque la Biblia les ordena que lo hagan. Estamos todos en una misma dirección. Y esa dirección es la de obedecer. Cierro recordándoles la historia de la cual el Señor Jesús nos habla. 2 hijos, a los cuales el padre les pidió que hagan algo. Le dijo, a uno, ve y trabaja. Y le dijo el hijo, voy. Y no fue. Y le dijo a otro, ve al campo. Y el otro le dijo, no quiero ir. Pero luego se arrepintió y fue. Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? La respuesta es sencilla. El que dijo, no voy, pero fue. Cuidado, porque hay muchos que andan diciendo, sí señor, pero no hacen. Y hay otros que, trastabillando, entre errores y errores, están avanzando más rápido hacia el camino que Dios quiere. Dios quiere obediencia. Estamos a puertas de encontrarnos con el Señor. Que el Señor nos halle en obediencia, obedeciendo a su palabra, en todo lo que la palabra nos dice. Si no, no nos va a ir muy bien. A Saúl no le fue bien, fue desechado. Que esta obediencia nos traiga alegría. El abrazo del Tata que nos dice, te prefería obediente que con tantos regalos. Que el Señor te bendiga, gracias por habernos acompañado. Te esperamos el sábado y el domingo para compartir más palabra de Dios. Te pido, no dejes de orar por la Argentina, no dejes de orar por esta nación. Que Dios los bendiga, que tengan una muy bendecida noche. Amén y amén.